Nosotros buscamos la sabiduría de Dios, nos esforzamos. Está la respuesta divina que nos revela su palabra, nos revela su voluntad, nos revela la forma en que nosotros debemos actuar a partir de un corazón transformado y regenerado. Ese corazón regenerado busca a Dios y a partir de un corazón regenerado hay una conducta. No es una conducta como la de los fariseos, que hacemos como. Los fariseos, dice el Señor, están todos podridos por dentro, ¿no? Pero paredes blanqueadas le llaman un momento, ¿no? El mismo Pablo, porque ustedes saben que los cementerios se blanqueaban en aquel momento para dar un aspecto así como aceptable, y decías de afuera estaba todo bien, pero dice por dentro están todos llenos de podredumbre, de huesos podridos. Es decir, había un corazón que estaba en un estado que no tenía que estar, lleno de cosas que no tenían que estar, pero la conducta se ponía en una máscara. ¿Se acuerdan? Eso se lo llama hipocresía. Me pongo una máscara y muestro otra cosa. El Señor vino a cambiar eso. El Señor vino a cambiar el corazón para que salga y que haya en nosotros una conducta y una moral y una forma de actuar a partir de un corazón regenerado. ¿Sí? Y en este sentido es que nosotros tenemos que ver la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, a la luz de su Hijo Jesús. Recuerden que cuando también la vez pasada, el domingo pasado, estuvimos recorriendo el mismo proverbio, el Proverbios 2, habla que Él nos hace justicia, que nos da juicio y que nos da equidad. O sea, que podemos encontrar la justicia, el juicio y la equidad, ¿sí? Es decir, la justicia, somos justos, hacemos lo correcto ante Dios y ante los hombres. El juicio, hay un discernimiento, una capacidad de tomar decisiones sabias, ¿sí? Pero de manera justa y sin prejuicio. Nosotros tenemos que tener hoy ya en Cristo Jesús ese discernimiento para poder tomar decisiones justas sin prejuicios, ¿sí? Hacemos un escrutinio real, justo. Y después la equidad, es esa imparcialidad, ¿no? Es decir, tratar a los demás de manera justa, sin favoritismos, ¿no? Y también sin prejuicios. Todo esto es el resultado directo ¿de qué? De nuestra búsqueda de Dios. Ahora, justamente, el cumplimiento de las promesas de Proverbios 2 en la vida de fe. Estamos viendo entonces, y tenemos que entender que el discernimiento y la rectitud de Proverbios 2 tiene que ver y se cumple a través de la unión espiritual con Cristo. Acompáñenme un minutito a Romanos 6. Nosotros estamos entendiendo, entonces, Proverbios 2, ¿tenemos todos? Romanos 6. Vamos a leer un poquito desde el 1. Estamos abordando entonces el entendimiento y la enseñanza de Proverbios 2 desde una doctrina, desde un abordaje cristocéntrico. ¿Sí? Nosotros la enseñanza del Señor, o la enseñanza de la palabra de Dios, la vemos desde un abordaje cristocéntrico. ¿Sí? Es decir, que todo se cumple en Cristo Jesús. Amén. Y dice Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ustedes recuerdan que había cuanto más pecado, cuanto había más gracia.
¿no? En la época de la iglesia primitiva había mucha tribulación, pero había cada vez más gracia. Entonces dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no? Y ahora ponemos el énfasis y prestamos atención, enfocamos la atención en este versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cristo Jesús, fuimos bautizados. Acá no está hablando del bautismo en agua, está hablando del bautismo en Cristo. En el momento que nosotros creemos en Jesucristo, somos sumergidos en su persona e identificados espiritualmente con Él. Estamos unidos espiritualmente con Él en cuanto depositamos nuestra fe en Jesús. Por supuesto, el bautismo en agua da testimonio de esto. Entonces nosotros hemos muerto al pecado, ¿sí? Cuando somos sumergidos y renacemos, resucitamos una nueva vida, ¿sí? En Cristo Jesús. Porque si morimos con Él, resucitamos con Él. Entonces, en referencia a esto, que la sabiduría se cumple a través de la unión espiritual con Cristo, es porque ya no tenemos la vida nuestra, sino que tenemos una nueva identidad. Ya tenemos la vida de Cristo. Esto nos da la posibilidad, porque Cristo vive en mí, de ya no ser dominados por el pecado. O sea que cuando decidimos pecar, realmente es una decisión. Decidimos darle la espalda a Dios y salirnos con la nuestra. Porque no, lo que pasa es que soy débil aún. Lo que pasa es que soy así. Lo que pasa es que fue y es lo que aprendí. Pero somos nueva creación, nuevas criaturas. Hay un corazón transformado. Entonces, en todo sentido, en los detalles más ínfimos de nuestra vida, cuando hacemos cosas que sabemos que no agradan a Dios y que damos un mal testimonio a otros, a los hermanos y al mundo, debemos pensar que nuestra vida está en Cristo Jesús. Y que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y si vive Cristo en mí, yo tengo la capacidad dada por Cristo espiritual para no ser dominado por el pecado. Ustedes me dirán, bueno, lo que pasa es que me cuesta mucho. Bueno, justamente estamos viendo la necesidad de la búsqueda del rostro de Dios, ¿no? Para que aunque nos cueste, estemos firmes y no lleguemos, ¿no? Ante la tentación, no lleguemos a pecar. ¿Se acuerdan que hay un pecado por comisión? Un pecado donde yo decido pecar. ¿Sí? Ese pecado, esa comisión que llevamos a cabo puede no estar ya hoy en nosotros, porque nuestro viejo hombre, ¿qué fue? Crucificado. Nuestra vieja naturaleza ya está crucificada con Cristo. No tenemos por qué andar haciendo caso ni recordando esos hábitos, ¿no? Y volviéndolos a repetir. Sea lo que sea, forma de expresarnos, carácter, acciones, más que nada en lo vincular, ¿sí? Pero también con nosotros mismos, el cuidado de nuestro cuerpo, cómo nos cuidamos, cómo entendemos que somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? Ustedes se acuerdan que en Proverbios capítulo 2, Proverbios 2 del versículo 7 y 8, habla de el escudo y preservación, que Él nos preserva, ¿sí? Vamos a ir a buscar, si quieren, ténganlo a mano, Proverbios 2. ¿Lo tenemos a mano? Proverbios 2. Versículo 7 y 8 dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es decir, honestamente, ¿no? Preserva, protege y mantiene, nos protege y nos mantiene, nos sustenta
como sustenta todo, ¿sí? Él lo sustenta todo, el Señor Jesús sustenta todo con la palabra de su poder, o de su boca, que es la palabra de poder. Entonces, en el Nuevo Testamento, ustedes vayan buscando Colosenses 3:3, nuestra seguridad moral y espiritual no depende de nuestra capacidad intelectual, sino de estar escondidos con Cristo en Dios. Buscamos Colosenses 3:3. Lo tenemos. Después del Señor decir, presten atención, enfóquense en las cosas de arriba, ¿no? No en las de la tierra, no en las del mundo. Aclara que Cristo está sentado con toda autoridad a la diestra de Dios, ¿no? Y después, ¿qué nos dice? ¿Por qué habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios? El escudo definitivo que preserva el camino de sus santos es Cristo. ¿Sí? Ahí Colosenses 3:3 que leímos recién, hay un tiempo del verbo habéis muerto, es un tiempo auristo. ¿Se acuerdan que es importante que siempre tenemos que verlo? ¿Sí? Es un pasado, es un evento pasado, ocurrió en un punto del tiempo definitivo histórico, ¿sí? Es decir, fue en un punto del tiempo, recibimos al Señor y es para siempre. En un punto del tiempo y para siempre. Por eso, pastor, ¿por qué no se pierde la salvación? Porque, por ejemplo, en este caso, los verbos que hablan de Cristo, de salvación, están en un tiempo auristo. Ocurrió una vez en el tiempo y continúa para siempre. ¿Sí? Entonces, no podemos confundirnos y cuando quieren trastocar la palabra y engañarnos, nosotros sabemos que no es así, que no se pierde la salvación, porque está en un tiempo en griego antiguo, el griego koiné, auristo, una vez y para siempre. No, porque acá dice una vez y para siempre. Está escondida, ¿no? Es un tiempo perfecto. También ocurrió en una acción pasada y para siempre. Estamos escondidos en Cristo en Dios, ¿sí? Y fíjense que ahí la voz es pasiva, es decir, todo lo hizo Cristo. Amén. Nosotros no hicimos ninguna acción. La voz pasiva en el griego es que toda la obra la hace Dios. Amén. Y después dice con Cristo en Dios. Estamos escondidos, está escondida con Cristo en Dios. Es decir, que nuestra existencia esencial, ¿cuál es nuestra existencia esencial? Nuestro ser, nosotros, nuestra nueva identidad, está protegida y arraigada en la esfera divina. De alguna manera nosotros, unidos espiritualmente a Cristo Jesús, si bien no llegamos a la consumación del estar cara a cara, ya estamos en una esfera divina, porque nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, ¿sí? Esto cuesta entenderlo, porque claro, como andamos también en el mundo y estamos en la carne en el sentido de que tenemos un cuerpo, cuesta entender que mi esencia está ya en una esfera divina. Nuestra posición ante el Padre es perfecta, nuestra condición aún no. Seguimos caminando en el mundo, seguimos cayendo, tropezando, pecando, pidiendo perdón. El Señor nos siga restaurando. Amén. Pero tenemos nuestra vida escondida con Cristo en Dios para siempre. Amén. Cuidado con esas doctrinas que hablan de ciertas cosas que no tienen nada que ver y que nos sacan paz. ¿Por
porque un abordaje doctrinal que dice que se pierde la salvación, lo primero que nos saca es paz. Y lo segundo que hace es hacernos esclavos nuevamente. ¿De qué? De las obras. Empiezo a hacer cosas para no perder. ¿Y cómo sé que soy salvo? Y empiezo a hacer cosas para creerme más bueno, por ejemplo. ¿No? Es toda una distorsión de la palabra, donde somos engañados y donde perdemos paz. Pero el Señor, el sacrificio fue una vez y para siempre. Amén. Ahí recuerden Colosenses 3:3, entonces el tiempo auristo y el tiempo perfecto en griego. ¿Sí? Anótenlo, después lo buscan. Estoy seguro que van a seguir escudriñando. Cristo como la sabiduría de Dios. Entonces, vamos, acompáñame a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24. El que lo tiene, por ahí lo puede leer algún hermano. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24 y 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Promesa. 1 Corintios 1:24 y 1 Corintios 1:30. Esa lo yo. Más. No, esa es 30. Es 30, la 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, ven que viene con un contexto donde los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los griegos buscaban una sabiduría humana y los judíos buscaban señales milagrosas que nunca les sirvieron, nunca creyeron. Entonces después dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es que entonces Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Justos, santos, separados para Él. Y nos redimió, es decir, nos rescató. Ahí la redención es apolutrosis en griego. Nos rescató, un rescate, un pago. Pagó un precio por rescatarnos. Amén. Es decir, que entonces Pablo nos dice que Jesús es explícitamente identificado con el concepto de Proverbios 2. ¿Sí? Porque tenemos que abordar esto desde una doctrina, desde un abordaje de una doctrina cristocéntrica, ¿sí? Es decir, que todo se cumple en Cristo Jesús. Siempre fue por fe, por supuesto, pero Jesús ya en el primer versículo, en Génesis 1, ya está nombrado el Señor Jesús, ¿sí? Así que tenemos en cuenta que Jesús aparece como una sombra, ¿sí? Pero en un momento dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dice, aquí el Cordero, ahí está. Ya está. Lo que fue sombra, lo que fue secreto, lo que no estuvo revelado para muchos, ahora se reveló. Y todo se cumple en él. ¿Sí? Acompáñame a Colosenses 2:3. Colosenses 2:3. ¿Qué dice? Nada hagáis por contienda o para vanagloria. Colosenses 2:3. Ah, perdón. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Y después fíjese qué dice el contexto. Yo te lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Se acuerdan? ¿No? Que podemos ser engañados. Bueno, el Hijo de Dios podría ser engañado, pero tenemos el discernimiento. Si estamos cerca de Dios, no vamos a ser engañados. Entonces, recuerda que nosotros estábamos en Proverbios 2. Proverbios 2 nos dice, busquen la sabiduría como si buscasen ¿qué? Un tesoro. Si buscaran plata, buscasen oro. ¿Sí? Es decir,
que el apóstol dice que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Se acuerdan que había una relación en Proverbios 2 con la minería, donde realmente hay una analogía, una comparación, en donde la minería en aquel entonces era mucho esfuerzo? Realmente era mucho esfuerzo, eran días de trabajo, de perseverancia. Y hay una analogía, una relación entre el yacimiento minero, el buscar el tesoro, pero hoy nuestro tesoro es la búsqueda de una relación profunda con Dios. ¿Cuál es nuestro tesoro hoy? Una búsqueda de una relación íntima y personal y constante con Dios. Amén. Todo lo que brota de la boca de Dios en el Antiguo Testamento se hace carne en el Verbo. Amén. Todo se cumple en Cristo Jesús. Acompáñenme a Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Evangelio de Juan. Proverbios 2:6 nos enseñaba que de su boca nace el conocimiento y la inteligencia, ¿no? ¿Recuerdan? Y en el Nuevo Testamento nos habla de la boca y la palabra de Dios directamente mirándolo a Cristo, es decir, conecta la boca y la palabra de Dios directamente con Cristo. ¿Juan cuánto? Juan 1, versículo 1 al 4. En el principio era el verbo, ahí el verbo es logos, ahí el logos es palabra viva, ¿sí? Pero también significa razón o plan. El plan del Padre en su Hijo, del Cristo Jesús. Palabra viva, razón, plan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo? ¿Quién es el verbo? Jesús. Este era en el principio con Dios. Porque estuvieron siempre desde el principio, no en una comunión y juntos, desde toda la eternidad. En realidad la eternidad no tiene principio ni fin. Ellos estuvieron toda la eternidad juntos, ¿sí? En una relación de amor perfecto. Todas las cosas por Él fueron hechas y aún sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz y la vida era la luz de los hombres. Amén. Es decir, que la palabra de Dios se encarna en Cristo. Entonces, al encarnarse la palabra, la sabiduría misma que procede de la boca del Padre baja para habitar entre nosotros. ¿Hoy habita la palabra entre nosotros? Sí. Amén. Escuchar a Jesús es recibir la sabiduría de la boca de Dios de manera literal. ¿Sí? Hemos visto ya el escudo y la preservación. Y tenemos una personificación. Ustedes en Proverbios del 1, principalmente 1, 8 y 9, la sabiduría es personificada. ¿Qué significa que es personificada? Se le da el estatus de persona. ¿Por qué? Habla, por ejemplo, de la sabiduría, se la llama la señora. La señora mala, supongamos que lleva a la equivocación y el error, y la señora buena, que lleva una vida santa y una vida eterna. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se personifica en Proverbios la palabra sabiduría? Principalmente como mujer. Justamente porque como sabiduría en sí misma es un concepto muy abstracto, se le pone voz, se le pone figura, se le pone, por ejemplo, dice ella, la existencia habita en las calles, ¿no? Y clama en las plazas, ¿no? Como si fuera, le da identidad para que nosotros podamos
entender y buscarle realmente como algo más concreto, no como a un concepto abstracto que se nos escapa de la mano. Entonces, en esto tenemos que entender que la sabiduría de Dios ahora sí está, ya no está personificada. Ya no la llama una señora mala o una señora buena, ¿sí? Sino que ahora está en una persona y es en Cristo. ¿Sí? Y lo entendemos por medio de la palabra de Dios. Entonces, habíamos visto el escudo, la preservación, la seguridad moral y espiritual, ¿no?, que nos da cuando buscamos al Señor. El entendimiento, la justicia y equidad. ¿Se acuerdan el Proverbios 2, versículo 9? ¿Alguien tiene por ahí? ¿Lo puede leer a mano? Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿Se acuerdan que, gracias hermano, ¿se acuerdan que dijimos entonces si haces esto, entenderás esto? ¿Entenderás camino? ¿Qué entenderás? ¿Equidad? Y todo buen camino. Equidad y todo buen camino. ¿Sí? Justicia y juicio. Justicia y juicio. ¿Recuerdan que leímos hoy lo que era justicia, juicio? Ese sin prejuicio. Justos, de escrutinio justos. ¿Sí? Y justicia. ¿Sí? Por medio de la justicia imputada de Cristo. Amén. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Corintios 2, 1 Corintios 2, capítulo 10, versículo 16. ¿Qué dice? Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Dios. Bien, está en forma de pregunta, ¿no? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense que un poquito más arriba habla del hombre natural y del hombre espiritual. Que el hombre que natural no percibe las cosas que son de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no las puede entender, porque para él son locura. Por eso cuando hablamos que llevamos el evangelio afuera, al mundo, dicen, no, una locura lo que está diciendo. Es algo como ilógico. Ahora dice el espiritual. ¿Cuál es el espiritual? ¿Somos mejores que los espirituales? No. Simplemente tenemos a Cristo, hemos creído a Cristo, hemos dado ese paso de fe y depositamos nuestra fe en el Señor. Pero el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Sí? Es decir, el mundo nos ve defectos, nos ve que nos equivocamos, nos ve que tropezamos, pero no son capaces de valorar nuestra verdadera naturaleza en Cristo Jesús. ¿Sí? No pueden ver, no pueden evaluar, por eso no somos juzgados de nadie, no pueden evaluar la transformación de nuestro corazón por medio de Cristo. Entonces, por eso dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque no entienden el cambio que hubo en el corazón regenerado de cada uno de nosotros. Por eso tenemos la claridad en Cristo Jesús, para discernir, para pensar bien, para hacer buenos juicios. Lo que capacita internamente al ser humano para discernir todo buen camino, transformando la ética externa en una obediencia que brota del corazón regenerado, de lo que hablamos hoy. Amén. Entonces, nosotros cuando predicamos a Proverbios 2 con un enfoque cristocéntrico, es una forma de decir a la congregación: desistan de buscar sabiduría en otro lado o buscar o esforzarse de manera legalista en buscar una sabiduría. Déjenlo de lado eso.
sino buscar a Cristo con la desesperación del minero, que está buscando ¿qué? Joyas, tesoro. Porque si buscásemos con esa desesperación a Jesús como si buscásemos tesoros, realmente tendría que gobernar mucho más la paz en nosotros, la paz de Dios. Leemos Proverbios 2, leemos Proverbios 28, leemos Salmo 52, con nuestro corazón sabiendo que todo se cumple y todo culmina en Cristo Jesús. Busquémoslo como desesperados, como cuando buscamos obtener algo en el mundo. ¿Les pasó que han luchado años trabajando para tener algo? Sí. Pareciendo que eso cuando llegue va a ser ¡wow! Después vuelve a haber vacío. ¿No? Una vez que anduve en el auto nuevo día a día, es un auto nuevo. Pero el vacío, ¿no? Esas preguntas profundas, humanas, ¿no? O de naturaleza humana, no la vamos a encontrar en lo que obtenemos. La vamos a obtener que cuando busquemos como esos mineros, con esa desesperación, con esa perseverancia, el tesoro que está bajo tierra. Escudriñemos la palabra de Dios. Buscar a Cristo es buscar su palabra, porque tenemos la mente de Cristo. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, Cristo nos está diciendo, ustedes tienen capacidad, yo se las di para entender mis pensamientos. No, pastor, no entiendo cuando leo, entonces a veces digo, no entendemos cuando leemos y vemos actitudes que dicen, wow, de alguna manera Dios quiere que nosotros entendamos la palabra y la hizo para que la entendamos, pero para que la entendamos tenemos que estar en una relación profunda con Él. ¿Para qué? Para vivir bien la palabra. ¿Sí? Porque a veces tenemos unas respuestas que son para nuestro deseo, para que se cumpla nuestro deseo. Necesitamos la palabra, ¿no? El otro día escuchaba una historia, no sé si era real o la inventó un hermano, pero que era muy interesante para reflexionar, ¿no? Porque resulta que veían en una congregación un hermano que realmente parecía que vivía como un incrédulo. Y tenía que tomar decisiones, y cada decisión que tomaba, una decisión que a Dios no agradaba, decía, pero ya no hay condenación para los hijos de Dios, ya no hay condena, ¿no? Cuando nosotros tomamos la palabra de esta manera, la tomamos para nuestros caprichos y para salirnos con la nuestra, ¿no? Entonces el Señor nos pone una prueba, ¿y qué hacemos? Agarramos el atajo. No, yo de acá me voy porque Él quiere que yo quiere que esté bendecido. Y entendimos mal la palabra, ¿no? O yo hago esto porque en total no hay condenación para los hijos de Dios. Ya no hay condenación. Tenemos que ser cuidadosos, porque cuando buscamos el rostro de Cristo, cuando lo buscamos como un tesoro, nosotros vamos a tener mucha más claridad en las pruebas. Y vamos a tener mucha más perseverancia en la prueba, una perseverancia para que llegue la bendición al tiempo de Dios y no a mi tiempo. A veces queremos cortar algo que nos está pasando. No, listo, me voy porque Dios quiere que esté bien. ¿Pero qué es eso? ¿No? Dios quiere la prueba, que va a ser a bien. Y no significa que estés bien ahora. ¿Amén? Tenemos que entender esto en forma cristocéntrica, pero también en forma prudente, para vivir bien la palabra. Vamos a orar. Padre mío y Dios mío, gracias porque has traído palabras, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, porque todo termina, todo culmina en el Señor. Gracias, Padre Santo, porque Él aparece como sombra, Señor, nuestro Señor como sombra, pero en un momento encarnó, Dios mío. Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios mío, gracias. Gracias porque Él nos dio su mente, Él nos dio
Nos da de su sabiduría, nos dio de su espíritu, Señor, para que habite en nosotros y ya no estamos muertos, Señor. Ya vivimos según Cristo Jesús. Señor, aquellas debilidades, aquellas luchas que tenemos, que seas tú, Señor, obrando grandemente por medio de tu Espíritu, Señor, puliendo nuestros corazones, Señor. Señor, queremos acercarnos a ti, como dice la palabra, buscándote como un tesoro, para que tengamos paz, Señor, para que podamos hacer esos juicios y esos escrutinios justos, Señor, y para que podamos mostrar, Señor, por el amor que nos tenemos unos a otros, que somos hijos tuyos. Damos testimonio al mundo, Señor, de tu gloria. Nos quedamos en tus manos, Señor. Te pido una bendición grande para cada uno de nosotros, cada miembro de este cuerpo espiritual de tu Hijo Jesús. Aquellos que aún no vienen, Señor, convócalos. Informa de alguna manera a su corazón que es necesario estar juntos, Señor. Alabando, Señor, en comunidad, en comunión, Señor, con otros hermanos. Adorándote, Padre Santo. Exhortándonos los unos a los otros. Llevando la carga de los otros, Señor, para que sea más liviana, Señor. Nos quedamos en tus manos, Padre Santo. Gracias nuevamente por tu Hijo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén.